El día de ayer terminamos los Yei Ratzon y vamos a empezar ahorita lo que son Birkota Torah, que es prácticamente agradecer a Hashem por habernos entregado la Torah y también decir la verajá como cualquier otra mitzvah. Así como por cualquier mitzvah decimos una verajá antes de cumplirla, también aquí decimos la verajá de la Torah antes de estudiar durante el día. Por eso la perashá, exactamente, Asher Tireshanu en Zotavet Sivanu, y bueno, Asher Bajarban, que es la última, la tercera, al libre Torah, exactamente. O sea, son 3 verajot. Y posteriormente decimos el Yevarejejá, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, que es un fragmento de Perashat Naso. ¿Para qué decimos ese fragmento inmediatamente después de Birkot Torah? Para que se llame que cumplimos la mitzvah inmediatamente después de la verajá. Porque si nosotros decimos hasta Notena Torah, que son las 3 verajot de la Torah, y no decimos, por ejemplo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Aarón, entonces ya no estaríamos cumpliendo la mitzvah de inmediato. ¿Cuál es la mitzvah? Estudiar Torah, ¿no? Esto es lo que estamos bendiciendo. Entonces, inmediatamente después decimos la perashá de Kote Barejú, que es un fragmento, como dije, de Perashat Naso. Y entonces, inmediatamente estamos ya cumpliendo la mitzvah de Talmud Torah. Ahora, estas verajot, realmente el texto es muy interesante. Sí. Vamos a decir que uno tuvo insomnio, pero en lo temprano, o sea, vamos a decir a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, ya no puedo dormir. Y dijo, voy a estudiarme la perashá. ¿Ya? Estamos hablando de que no ha dicho todavía. No ha dicho exactamente. Todavía no amanece, no corresponde al día anterior. No importa. Igual, una vez que la persona durmió en la noche, se llama que hizo de Seahadat. Seahadat quiere decir, ya hizo que bendijo ese día en la mañana. Entonces, cuando una persona se duerme en la noche, independientemente de que se pare a las 3 o a las 4 de la mañana, tiene que volver a decir Birkota Torah. Incluso también si la persona no duerme, siendo uno... No, o sea, Birkota Shahar, pero también, o sea, enfocándonos en el tema de Birkota Torah, también Birkota Torah. Exactamente. Incluso si la persona no duerme toda la noche, igual se puede decir que expira la verajá que dijo ese día y al otro día tiene que volver a decir Birkota Torah. De hecho, el Shulchan Aruch trae un caso, por ejemplo, de una persona que antes no era fácil conseguir agua para hacer Netilat Yadayim de la mañana. Y la Netilat Yadayim de la mañana, como ya habíamos dicho, es muy importante. Hay 3 motivos por los cuales se debe de hacer Netilat Yadayim en la mañana. Uno es, dijimos, porque las manos de alguna manera están sucias. El otro es porque cuando la persona se despierta es como una creación nueva que se prepara para servir a Hashem. Y entonces se lava las manos, así como el Cohen cuando iba a servir en el Bet HaMikdash, antes de hacer el servicio, se lavaba las manos. Y después también tenemos el motivo que es Ruach Ra, que simplemente es por un Ruach Ra, algo dañino que está en las manos cuando la persona duerme. Entonces dijimos que la persona, entonces el Shulchan Aruch trae un caso que, ¿qué pasa si la persona se levanta a las 3 o 4 de la mañana? Ya no va a dormir. Entonces, si no tiene agua, porque antes no era tan fácil conseguir el agua hasta que amanezca, entonces, ¿qué debe de hacer? Dice, se lava, se hace así, como si se limpiara un poquito, dice Birkota Shahar, dice Birkota Torah, y posteriormente cuando tenga agua, se lava las manos. ¿Para qué te comento esto? Porque vemos que de igual manera, la persona cuando se levanta tiene que decir Birkota Shahar y Birkota Torah, y es muy importante que la persona, antes de estudiar cualquier cosa de Torah, diga Birkota Torah. Obviamente también Birkota Shahar, pero Birkota Torah es muy importante, porque cuando una persona bendice, sí, es como dándole importancia. De hecho, la Gemara habla del tema de Birkota Torah y dice que cuando se destruyó, es exactamente como pedir un permiso y un agradecimiento. Entonces dice la Gemara que cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash, uno de los Tanaim de la época dijo, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Uno de los motivos, aparte el conocido de Sinat Hinam, el conocido de odio gratuito, pero él dijo también, al Shelo Birhu Batorah Tejila, por no haber bendecido
antes del estudio de Torah. Entonces todos los Rishonim, entre ellos el Rosh, el Rashbam, ¿sí? Todos ellos preguntan y dicen, oye, pero ¿qué tiene de grave que no dijeron, por no bendecir antes de estudiar Torah, la persona ya con eso es suficiente para estudiar el segundo Bet HaMikdash? Entonces no fue el hecho, y justamente si nosotros nos ponemos a ver, en el periodo de la destrucción del segundo templo había muchos sabios, había mucha Torah. Entonces, porque no dijeron la bendición antes, entonces ya por eso se destruyó. O sea, porque la Torah la estudiaban. Entonces dice, no, el problema no era tanto que no bendecían, sino el hecho de no bendecir antes es porque no le daban la importancia. Y entonces estudiar, cuando uno no le da importancia a ese estudio, automáticamente ese estudio, no estoy diciendo que no sea bueno, es bueno, todo es bueno, pero no es el objetivo, porque cuando uno estudia Torah, el objetivo de que la persona le dé valor a ese estudio es que lo cambie a uno como persona. Porque si una persona estudia algo, vamos a poner de Musar, y no lo lleva a cabo, no cambia como persona, entonces como si estuviera estudiando medicina o matemáticas, ¿no? Puede haber un doctor que estudia Barminan del cáncer de pulmón y está fumando. O puede haber un doctor, entonces, no por haber estudiado la medicina lo cambió a él, ¿no? Entonces, de la misma manera es la Torah, si uno no la lleva a cabo y no la estudia con ese propósito y dándole esa importancia, entonces no funciona. Y eso es lo que dice, no es tanto porque no era tanto la bendición, sino era el hecho de que no le dieran la importancia necesaria al estudio de Torah para que la persona realmente pueda cambiar por medio de ese estudio. Y por eso estas verajot de Birkot Torah son tan importantes, que la persona las diga con mucha kavaná y con la intención de que todo el estudio de Torah ese día sea con esa importancia y ese énfasis en que cambia a la persona. Entonces decimos así, Baruch atah Hashem, bendito tu Hashem, Elokeinu melech haolam, nuestro Dios, Rey del mundo. Asher kideshanu, que nos ordenaste, bemitzvotav, o sea, nos ordenaste cumplir tus preceptos, betzivanu, y uno de ellos nos ordenaste al libre Torah, el estudio de la Torah. Realmente aquí hay una mahloket entre Ashkenazim y Sefaradim, no sé si se han fijado. Los Ashkenazim dicen la Asokva Torah, ¿sí? Que la Asok es que nos ordenaste a dedicarnos al estudio de Torah. Entonces hay una mahloket, el Rosh también lo trae así, por eso que el Rosh es de los que principalmente el Ramá se basa. Entonces ellos dicen la Asokva Torah, que es que nos orden exactamente, ocuparse o dedicarse al estudio de Torah. Entonces prácticamente la primera es la verajá que hay en todas las mitzvot, así como hay al netilat plulav, exactamente, al mitzvah, se me fue por ejemplo, si una persona habla cuando se puso el tefilín del Rosh, como dice al mitzvah tefilín. Entonces ahí hay un tema, si tiene que ser al o le. Por ejemplo, le adlikner Hanukkah, que también decimos o le aniach tefilín o le itatef etzitzit. De cualquier manera, según la mayoría de los poskim sefaradim, el Rambam entre ellos, ¿sí? La verajá aquí es al libre Torah. Pero repito, los ashkenazim dicen la sokva Torah. Pero, como dijimos, es una verajá como cualquier otra mitzvah que se bendice antes. Después se dice otra verajá, que es la de Amelamed Torah Lamo Israel, pero ahí está acompañada de una petición. Dice, Be'arevna Hashem Elokenu, endulza, por favor, Hashem nuestro Dios, Dibre Torah Teja, las palabras de tu Torah, Befinu, en nuestros labios, Ufifiota Mejavet Israel, y en los labios de todo el pueblo de Israel, Benianachnu Betzetzaenu, y que seamos nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestra tercera generación. Kulanu Yodeshemeja, que todos conozcamos tu nombre, Belomde Torah Tejal Ishma, y seamos estudiosos de tu Torah Ishma, sin intereses externos. Baruch atah Hashem, bendito tu Hashem, Amelamed Torah Lamo Israel, que enseñas la Torah del pueblo de Israel. Entonces aquí esa petición es muy importante, poner mucha cabana, porque prácticamente le pedimos a Hashem, endulza ese estudio de Torah. A veces queremos estudiar, pero se nos hace aburrido o no tenemos ganas. Entonces, siempre hay la parte, como dijimos, que uno va a poner de su parte, uno va a querer estudiar, uno le va a echar ganas, pero siempre hay pedir el siatad ishmaya, siempre hay Hashem, ayúdame. Yo lo voy a hacer
¿sí? Como dijimos, la persona tiene libre albedrío y puede hacer, y tiene que empezar a hacerlo, pero le pedimos a Hashem, ayúdame a que esta Torah de verdad me sea dulce, que lo disfrute, ¿no? Dicen que una vez llegó un muchacho con Rav Steinman y le dijo, Jajam, es que mire, yo la verdad no estudio Torah, pero me cuesta mucho trabajo, no lo disfruto. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Dijo, a ver, tú agarra a una persona y dale miel. ¿Qué te va a decir cómo sabe la miel? Dulce. Dale a una persona que tenga a lo mejor aftas en la boca o tenga algo que lastima y dale miel y no le va a gustar, le va a arder. Entonces dijo, es de la misma manera. La Torah realmente es dulce, pero obviamente la persona, el recipiente que es el cuerpo, es la persona, tiene que ser apto para recibirla. Y eso es lo que le pedimos a Hashem aquí. Be'arevna Hashem, hazme apto que pueda recibir esa dulzura de la Torah. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Cuando tiene esa dificultad. Entonces, los Jajamim y la Gemara dice, ¿cómo dice la Gemara en Masejet Megilá? ¿Sí? Yagat, si una persona viene y te dice, mira, ¿sabes qué? No me esforcé y lo logré. Y dicen que justamente eso está dicho sobre la Torah, sobre el estudio de Torah. Si una persona dice, no me esforcé y lo logré, no le creas. ¿A quién le debes de creer? Al que te dice, me esforcé y lo logré. Entonces, cuando uno realmente sacrifica, ¿sí? Y realmente a lo mejor así es como en todo, ¿sí? O sea, el Abdil sin comparación, pero vamos a poner una persona que es maratonista. Tú a mí me pones a correr 5 minutos y me estás pegando. O sea, no te aguanto. O sea, pero alguien que ya le agarra el gusto, ya prácticamente se hace adicto, ¿no? Hasta hay adicción al ejercicio. Entonces, de la misma manera, cuando una persona dedica al estudio de Torah y realmente lo pone como prioridad y sacrifica por él, llega un momento, junto con el Siyatá Ishmayá y junto con la Tefilá Be'arevna, en el que de verdad ya empieza a notar esa diferencia. Y como dijimos, tiene que ser un estudio de Torah que realmente a la persona lo cambie. O sea, la persona se da cuenta cuando empieza a cambiar por el estudio. Prácticamente es como dice el Hafetz Haim en su libro de Alajot Lashon Hara, dice en la introducción, dice, yo sé que muchas personas van a estudiar este libro y les va a ser muy difícil cumplirlo. Realmente no hablar Lashon Hara es algo complicado, ¿no? Es algo muy fácil. Pero dice, por lo menos cuando lo estudien, ya lo van a pensar antes. O sea, cuando uno no estudia para nada la Salahot de la Shonara, abre la boca, habla y no mide ni siquiera lo que está diciendo. Pero si estudia la Salahot de la Shonara, antes de hablar ya empieza un poquito a medir sus palabras, ya un poquito tiene remordimiento de conciencia, ya sabe la gravedad, ya sabe que no está haciendo lo correcto. Entonces, de la misma manera, uno empieza a estudiar Torah, ya, por ejemplo, una persona empieza a estudiar alguna Salahot de algún tema, empieza a estudiar, no sé, Alajot de Berajot por la comida. Entonces, antes a lo mejor hasta por inercia se metía la comida a la boca y no decía la verajá. Ahorita como ya está estudiando el tema, ya está metido en el asunto, entonces ya empieza un poquito ya a pensar más antes, o sea, ya está más consciente. Entonces vemos de ahí cómo es que el estudio de Torah realmente puede cambiar a la persona y de ahí es donde la persona le empieza a agarrar el gusto. Y después pedimos por 3 generaciones. ¿Por qué? Decimos Tzetzaenu, Betzetzaetzetzaenu, nuestros descendientes y los descendientes de ellos, o sea, 3 generaciones. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué no decimos 10 generaciones y por qué no una? O sea, ¿por qué 3? La respuesta, dicen los jajamim, es porque hay quien explica que es porque si 3 generaciones de una misma familia se mantuvieron en el camino de Torah y de mitzvot, entonces ya no se van a apartar los demás. Pero muchos jajamim no están de acuerdo con esa explicación, porque incluso está escrito en Masejet Avot, en Pirkei Avot, está escrito, dice, prepárate al estudio de Torah, Shena Yerushaleja, la Torah no es herencia. O sea, puede ser un padre, un jajam grandísimo, y si no se educa bien al hijo, o el hijo mismo no presenta interés, no necesariamente va a salir como el padre, ¿no? Y entonces, realmente la Torah no es una herencia. Entonces, ¿qué pedimos aquí? Aquí pedimos que le decimos a Hashem que nuestras generaciones, incluso si se llegaran a apartar del camino, que tengan ese Siyatá Ishmayá para que puedan otra vez regresar. O sea, no estamos diciendo que no se van a apartar, porque eso pues no, nadie lo puede asegurar.
pero por lo menos que tengan ese siatá de Ishmayá, que algo les haga abrir los ojos para que puedan otra vez regresar. Y entonces voy a contar rapidísimo una historia, ya si me quedo a la mitad porque se me acaba el tiempo, pues seguimos mañana. Leí una vez una historia había un muchacho israelí que él era ingeniero naval o algo así, o sea, hacía partes de aviones o de barcos. Y entonces él primero vivió en Estados Unidos, o sea, cuando se retiró del ejército, vivió en Estados Unidos y hizo dinero y todo, o sea, con ese tipo de trabajo, que era diseñador y todo, sí, estudió estando en la Tzabá, y luego regresó a Israel. Estando en Israel una vez, de repente estaba formado, y él así lo cuenta. Él dice, yo estaba formado en un restaurante de los pocos de Tel Aviv que venden cerdo. O sea, de los pocos de Tel Aviv que sí venden carne de cerdo, yo estaba ahí formado porque era muy rico y era difícil de conseguir y yo, pues él comía, ¿no? O sea, obviamente estaba apartado del camino. Entonces se formó ahí y dice que justo estando en la fila le llegó así como un rayo a la mente una historia que le habían contado de su abuelo, sí, era de su abuelo exactamente, o sea, el papá de su papá, que estuvo en la Shoah y lo habían matado el último, o sea, casi en la liberación, llegaron los nazis y dijeron, a ver, les vamos a dar comida, pero con la condición de que él justamente era un yehudí, que se había hecho una fama de que se cuidó mucho la comida, incluso aunque por Sakanat Nefashot podía comer, pero se le había hecho fama de que se había cuidado mucho de la comida estando en el campo. Entonces le puso como una carne taref y le dijo, si él come, le vamos a dar comida a todos, pero si él no come, ¿sí? Entonces le voy a dar un disparo a él, igual le vamos a dar también comida a todos. No estaba en juego el peligro de los demás, ¿no? Porque si hubiera estado en juego el peligro de los demás, pues él no podría jugárselo. Pero de cualquier manera, él se negó y lo mató. Entonces, esa historia él la sabía y, o sea, le llegó como rayo. Entonces él dijo, oye, ¿cómo puede ser que mi abuelo dio su vida por esto? Yo estoy aquí por voluntad propia, incluso formado una fila para comer taref, algo que no está permitido. Entonces, él dice que fue a un seminario de Arahim. Arahim es como una organización en Israel que hace que regresen muchos en Teshuvah. Entonces dice, vale Teshuvah, exactamente. Dice que ese mismo fin de semana fue a un seminario de Arahim y a partir de eso, él empezó a cuidar Torah Mitzvot y él mismo se hizo después un rabino de Arahim, no recuerdo su nombre. Pero entonces aquí vemos, es lo que pedimos, o sea, que tenga el señor que comió, que se negó a comer taref y dio su vida por eso, que realmente me van a preguntar, ¿se tiene que dar la vida por algo que no es taref? No es de los 3 pecados capitales. Pero, ojo, cuando es frente a muchas personas, que se va a provocar Hilul Hashem, entonces automáticamente sí se hace Yarek Bal Yabor, que es decir que hay que dar la vida, cuando es a ojos de muchas personas. Si es en privado, oye, ¿eh? Sí, igual es Hilul Hashem. Cuando es en público, exactamente es lo que decían por ejemplo, en Hanukkah. En Hanukkah o hubo una época que se llamaba Sha'at HaShemed. Sha'at HaShemed era cuando los romanos decretaron, o sea, hicieron varios decretos en contra, y entonces, y muchos no eran para que los maten. O por ejemplo, también se me olvidó sus nombres, los que los metieron al horno. Está escrito que ellos no tenían que haber dado su vida. Hananiah, Mishael y Azaría, exactamente, Hananiah, Mishael y Azaría. Ellos no tendrían que haber dado su vida porque no les estaban pidiendo que hagan idolatría. No les estaban pidiendo que hagan idolatría. Estaban pidiendo nada más que den tributo a la estatua, pero no era idolatría. Pero como era de alguna manera en público, entonces eso provocaba Hilul Hashem, y cuando hay Hilul Hashem sí hay que dar la vida. Pero bueno, independientemente de eso, el mensaje es que este señor que dio su vida probablemente hizo tefilá y ahí estuvo el Siatá Ishmayá. ¿Quién hizo que de repente le caiga el 20 a estando en la fila? El abuelo, exactamente. Entonces, eso es lo que pedimos. Que aunque sea que algún descendiente, Betzetzaenu, de alguna manera salga del camino, que Hashem, con Siatá Ishmayá, con ayuda del cielo, lo haga regresar. Y eso es lo que pedimos. ¿Saben? Seguimos mañana.